Que a veces... Vieron que ahora tenemos una amiga española que nos recuerda, que nos avisa que se está grabando la clase. No, en inglés. No, a mí me lo dice en gallego. A mí también. Divina, A pues, mí me lo gracias. dice en En inglés. inglés. A mí en inglés. Esta reunión está siendo grabada. Debes tener configurado el Zoom en inglés. Claro, ese es el En tema. inglés Es también. políglota el Rebe. Bueno, vamos Ahí tú. a retomar, si recuerdan, estamos leyendo el capítulo donde Moshe bajó con las Sí. tablas y encontró al pueblo de fiesta alrededor de un becerro, las rompió y vimos diferentes interpretaciones sobre eso que pasó. Y vimos un poco el rol de la tribu de Leví, que fueron las que se pusieron del lado de Dios y los que enseguida se jugaron por la Torá y allí, a partir de allí, reciben un rol especial, les dan una tarea específica a la tribu de Leví. Y en eso estamos, terminando el capítulo 32. Voy a compartir la pantalla para que me digan algunos si recuerdo o anotó exactamente hasta qué versículo leímos. Yo lo último que anoté fue el 30, pero no sé si fue el... Bien, vamos a arrancar de ahí, correcto. Marcela, coincido que fue el 30 lo último que Sí. leí. Así que vamos a arrancar de ahí. El 30 fue la acusación y ocurrió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis incurrido en pecado grande y ahora voy a ascender hacia Adonai, tal vez obtenga yo perdón por vuestro pecado, que hablamos del concepto de perdón, ¿se acuerdan? Que profundizamos bastante sobre ese tema y dijimos que vamos a seguir porque recién empieza, y hablamos que este es el origen de Yom Kippur, porque cuando baja por segunda vez con las tablas significa que Dios nos perdonó, y ese día fue el día de Yom Kippur, y hablamos de lo que implica saber perdonar y pedir perdón, y quién puede perdonar, y algunos primeros esbozos de este concepto tan importante que no sé si los dije, pero si los dije de la semana pasada se los recuerdo porque para mí es central. El perdón es un concepto central en la tradición judía y en la vida espiritual de cualquier persona que quiera desarrollarla. Entender y aceptar el perdón, ser una persona proclive a pedir perdón cuando se equivoca y ser una persona que perdona cuando el otro hace lo que tiene que hacer para perdonar, es un trabajo espiritual de cada uno de nosotros indispensable. Cuando no pedimos perdón, nos transformamos en soberbios, y cuando no perdonamos, nos transformamos en personas que se cargan con odios, broncas y resentimientos por el resto de su vida. Es clave y fundamental este ejercicio, y por eso en la tradición judía tenemos hecho de esto un ritual muy importante, pero quizás muchos no saben, y esto sí seguro no lo dije la semana pasada. Nosotros pensamos que el día del perdón es el día del año dedicado al perdón en el pueblo judío, y en realidad es un error. El perdón en el pueblo judío es todos los días. El día del perdón, Yom Kippur, es el perdón solamente con Dios. Las leyes del pueblo judío que después se estructuran la vida, ustedes perdón, hago un paréntesis, pero me parece que esto les va a ayudar a entender un poco el desarrollo del pueblo judío o volver a clarificarlo. La Torá es la base de todas las mitzvot, pero la Torá no está estructurada con algún formato. El Talmud es la interpretación y la reglamentación de todas esas leyes, pero tampoco tiene estructura. Recién los códigos medievales estructuran la ley judía. Cuando uno mira el código medieval puede entender mucho de la filosofía del pueblo judío, porque allí están las prioridades, la manera de organizarnos, la manera de vivir, y eso denota nuestra cosmovisión. Cómo el pueblo judío te propone que mires, veas y entiendas la vida. Cuando vemos las leyes de perdón
especialmente en el libro de Rambam, que es uno de los grandes códigos de la Edad Media. No hablo de Rambam filosófico, sino del Rambam alajista. Maimónides escribió un libro de alajá central en la vida judía. En ese libro, las leyes de perdón son para todos los días. Y aparte está Yom Kippur con tu vínculo con Dios. O sea que la teshuvá, el arrepentimiento y el pedido de perdón es un concepto diario, no es de un día al año. Tiene que ver con el ejercicio de la vida cotidiana. Bueno, y a partir de ahí vemos el 31, volvió Moshe hacia Adonai y le dijo, te ruego, ha incurrido este pueblo en pecado grande, se hicieron ídolos de oro. Y ahora, si has de perdonar su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro el que has escrito. Y en la primera parte de esto que acabo de leer, aparece uno de los puntos centrales del arrepentimiento y el perdón judío, que habitualmente no es nombrado mucho, porque la competencia hizo de esta palabra algo muy central. Cuando digo la competencia hablo del cristianismo. Y la primera parte de esto se llama vidui. ¿Alguien conoce la palabra en hebreo vidui y qué significa? La Sofi dice que sí. ¿Qué es vidui? ¿Podés repetir cómo es? Vidui. Vidui. Yo sabía, sí, lo dijimos 1000 veces lo que es vidui. ¿Alguno más? ¿Nadie sabe? Sí, lo vimos 1000 veces. Entonces, estoy en el grupo de catequesis, ¿no? Está bien. Sí. Vidui es confesión. Y por eso les dije que la iglesia hizo de esto algo muy importante, muy central, y entonces la gente cree que la confesión es cristiana. Pero lo que hizo la iglesia fue transformar la confesión en un ritual distinto a cómo lo propone el pueblo judío. Y lo transformó en un acto de encuentro entre un feligrés y su cura como intermediario de Dios. Nosotros tenemos la confesión desde antes del cristianismo, aparece acá en la Torá y en otros lugares más, y es un acto tuyo directo, sin intermediación de nadie. No se buscan intermediarios. Y la primer parte de todo camino de arrepentimiento y de pedido de perdón empieza asumiendo tu responsabilidad. No podés minimizar lo que se hizo. Porque si vos no asumís lo que hiciste, no estás pidiendo perdón. Y es un proceso muy sanador. Si yo me acerco a alguien y le digo, ¿sabes qué? Yo no te dije nada, no te hice nada, pero si vos querés que te pida perdón, te pido perdón. Me faltó un paso y no estoy pidiendo perdón. Si yo no puedo entender y asumir que cometí algo equivocadamente, erróneamente, hice algo mal, no puedo ni empezar a hablar. El primer paso de un proceso de teshuvá empieza con el vidui. Tenés razón, Dios. El pueblo hizo un becerro de oro. Es cierto. Moshe podría haber dicho, no, Dios, Aarón me dijo, no hizo un becerro de oro. Tiró el oro y salió un becerro. ¿Se acuerdan la explicación? Y Moshe podría haberle dicho eso a Dios. No, Dios, te estás equivocando, fue un error. Pero no es que lo hizo, no lo quiso hacer. Y entonces ya no hay un camino hacia el arrepentimiento y hacia el pedido de perdón de verdad. Entonces, acuérdense siempre la palabra vidui, aunque no sea en hebreo, puede ser en castellano. Es un proceso sanador y súper indispensable. Porque es el verdadero reconocimiento de que algo hice mal. Ahí te dejo, Armando, un segundo más que quiero decir algo más y te dejo. En Yom Kippur, que tenemos un ritual de pedido de perdón a Dios, con nuestras transgresiones con Dios, no con el prójimo, tenemos varios procesos de vidui, de arrepentimiento en voz alta. Cuando nos golpeamos el pecho, ¿se acuerdan de la canción Ayamnu? O cuando leemos en castellano Al-Het Shehataron Lefaneja, por confusión de nuestra mente, todo lo que hacemos es vidui.
es asumir posibles transgresiones. Y ustedes me dirán, pero yo un montón de esas cosas no las hice nunca en mi vida. Bueno, y por eso te quería, antes de que Armando diga algo, quería cerrar el concepto. Nosotros tenemos una idea de que todo esto tiene un camino personal y un camino de pueblo. No solamente me arrepiento y pido perdón de las cosas que yo hice directamente, sino de las que hizo mi grupo, mi pueblo, mi comunidad, de las cuales yo indirectamente fui parte, pero me siento responsable. Es muy importante entender que el pueblo judío no le habla a individuos solos, aislados y separados. Somos parte de algo más grande y en cuanto parte tenemos que compartir responsabilidad en las cosas que ocurren. No culpabilidad, sí responsabilidad. Sí, Armando, ¿querías decir algo? Sí, ¿me escuchás bien? Sí. Creo que la gente siempre, cuando vos decís que hay que hacerse responsable, la gente en general busca, tal vez a todos nos pasa, justificar nuestros actos. Es decir, lo que pasa es que uno siempre está buscando justificar por qué hizo algo, hizo lo que hizo. Y vos decís que los cristianos usan el cura porque siempre buscamos un papá que nos escuche y nos perdone. Dios es demasiado abstracto, Hashem es demasiado abstracto como para pedirle perdón a él. Y necesitamos un padre más cercano, más, que puede ser el cura, puede ser el rabino, que nos escuche, que nos atienda, que nos mire. O sea, siempre buscamos la mirada del padre, ¿no? Quería decir eso. Bueno, pero quiero que sepan que en la tradición judía no se busca esa figura por algo muy sencillo. Yom Kippur te va a perdonar automáticamente todas las transgresiones con Dios. No necesitas que escuchar una voz celestial o una señal. No es que el judaísmo te dice, pedí, Dios, dame una señal de que me estás perdonando. La cosmovisión judía te garantiza que Yom Kippur te perdona las cosas que hiciste con Dios. Todas las transgresiones que le hiciste a Dios, Yom Kippur te las perdona. Y en el caso de todas las transgresiones que hiciste con el prójimo, el único que te puede perdonar es el prójimo. Y eso también está arreglado y está. Entonces, no necesitamos buscar a ningún papá protector. No quiero juzgar ni opinar sobre lo que hace la Iglesia, simplemente lo mencioné porque describí una práctica, no la califiqué, respecto a el cambio que hicieron con el tema de cómo se hace la confesión, ¿no? Pero cuando la gente va al Rebe, Pero espera, a preguntar, a pedir, también está buscando un papá. yo te entendí. Esperá. Una cosa es lo que la tradición judía propone y otra cosa es lo que hacemos los hombres con eso. Yo sé que hay gente que, influenciado por una cultura judeocristiana occidental, donde hay cosas que nos influyen culturalmente, podemos buscar ese perdón, porque hay rabinos que les gusta ponerse en ese lugar y lo asumen, pero eso no significa, Armando, que sea la propuesta de la Torá o la propuesta, por lo menos que yo entiendo del judaísmo hacia nosotros. Entonces, en mi cosmovisión, que siempre es fragmentada, una perspectiva selectiva, es mi interpretación del judaísmo, esa práctica que algunos hacen no es tan judía. Entiendo yo que en nuestra práctica judía tenemos una manera, ahí te dejo Pato, Patri, para no confundirse con Pato, que el otro Pato que a veces molesta también. Mentira. Digamos, una cosa es lo que yo hago en mi forma de entender mi judaísmo y otra cosa distinta es lo que los textos proponen. La Torá para mí claramente propone un camino de arrepentimiento de construcción personal, de responsabilidad colectiva y un mecanismo para lograrlo. Sí, Patri, y después Claudia. Estás muteada, Patri, todavía, así que dijiste cosas súper interesantes, pero nos la perdimos. No, es un poco lo que decías vos, digamos que vos tenés esta actitud, pero en la comunidad, claro, no es perdonar,
sino apoyar o clarificar cuando uno recurre a vos. Es contener, es en un momento de angustia o de luz cerrada, no sos como un padre, pero sos, al menos mi experiencia personal, vas marcando un camino o vas sacando esa angustia, das consejos. Claro, pero una cosa es, gracias Patri, pero una cosa es contener, escuchar, una cosa es sugerir, aconsejar, y otra es tener el poder de la absolución. Ah, sí. Yo nunca me considero ni que tenga el poder de la absolución, ni que tenga el poder de decirle al otro lo que tiene que hacer. Yo, lo máximo que me puedo animar a veces es a dar alguna idea, algún consejo, alguna inspiración que a uno lo pueda ayudar a pensar y a tomar su propia decisión. Yo nunca decido por nadie, ni nunca impongo nada, salvo que tenga connotaciones legales, obviamente. Si alguien me está diciendo que está por hacer Sí. algo que es incorrecto legalmente o está fuera de ley, es más que un consejo lo que puedo llegar a dar, y después la gente hace lo que quiere, ¿no? Nadie tiene por qué hacer caso, pero no. Por eso es distinto el poder que tiene para la iglesia el cura, que puede decidir cómo se transita tu camino de perdón. Claudio. Me quedó claro que no estamos esperando que Dios nos conteste cuando en Yom Kippur pedimos perdón por lo que hemos hecho. Ahora, en el caso personal, por supuesto que el pedido de perdón tiene que ir acompañado por no repetir el error, no volver a incurrir en lo mismo. Si no es aceptado el error, mi cumplimiento de haber pedido perdón a la persona ya está terminado, por supuesto, vuelvo, sin repetir lo que he hecho, reconociendo que me equivoqué. No es aceptado por el otro. ¿Implica que tengo que volver sobre el tema en algún momento o está terminado de acuerdo a la práctica? Ok, gracias Claudio, que creo que se junta un poquito con algo que escribe Tomás ahí en el chat. El proceso de Teshuvá tiene diferentes pasos y hay que completarlos todos. El primero es el que vimos recién, se llama Vidui o la confesión, asumir que cometiste tal error. Después hay un proceso de reparación, no alcanza con pedir perdón. El pedido de perdón solo alcanza cuando lo que yo hice simplemente no requiere ninguna reparación. Digamos, puede ser algo menor, pero si yo hice algo y estoy asumiéndolo, lo que continúa, lo que sigue a eso, es una reparación. Y una vez que reparé, el proceso de Teshuvá se completa cuando frente a una situación similar no cometo el mismo error. Ahora, Claudio me agrega una cosa más. Bueno, ¿y qué pasa si la persona a la que yo le pido perdón le digo, mirá, tenés razón, me prestaste plata y no te la devolví, asumo, es cierto, lo quiero reparar, bueno, me prestaste 100, te agarré 120, pasó un año, te doy 150, no sé, no importa. Esto es lo que estipula el interés de un ente gubernamental, no importa, ¿en qué? Toma, y la persona me dice, ok, pero igual no te perdono. Entonces, ¿qué dice el Alajá en esos casos? Que yo se los conté más de una vez, tengo que hacerlo 3 veces. A la tercera vez que yo pida perdón y vos me digas que no me perdonás, vos estás en deuda conmigo para pedirme perdón. O sea, según la tradición judía, la persona puede tener un enojo circunstancial, puede estar enojado y decirte que no, una vez, 2 veces. A la tercera tiene que perdonar. Y si no lo hace, él está en falta con vos. Mariano pregunta si hace falta testigos para la confesión. La confesión que tiene que ver con Dios es de cada uno. Y la confesión con los prójimos tienen que... la confesión, no, el pedido de perdón, la confesión no. La confesión con el pedido de perdón al prójimo tiene que estar acompañado por las personas que vieron aquella situación. Por ejemplo, Mariano, si yo te hago un chiste ahora a vos y te falto el respeto, y te cargo, te hago un chiste de mal gusto, y mañana te llamo por teléfono
y te digo, che, Mariano, perdoname, ayer estuve mal, me desubiqué, ¿me perdonás? Dice la tradición judía que yo debiera pedirte perdón adelante de estas mismas 24 pantallitas que hay acá, no solos vos y yo. El proceso reparador requiere que el resto que escuchó mi chiste también escuche que yo estoy arrepentido y que me equivoqué y que te pido perdón. Entonces, ese tiene que ver con la idea de otros escuchando, no más que eso. Lo que sí uno busca un testigo es cuando uno quiere, entre comillas, estar tranquilo que cumple con las veces que tiene que pedir perdón. Entonces, en esos casos sí. Hay una película que lo muestra que se llama Ushpizin, no sé si alguno lo recuerda, pero en Ushpizin uno de los judíos que me parece ahí como muy observante se afana los elementos para hacer la sukkah de otra casa. Y como él no tenía sukkah y se acercaba a la fiesta de Sukkot, fue de noche, se llevó una media sukkah armada de otro y se armó la sukkah y lo dejó al otro sin sukkah. Y después el otro lo descubre, que yo, bueno, entonces él va al balcón y le grita de abajo, lo llama al balcón y se lleva a un par de gente de Yehudim ahí que lo acompañaron, y le pide perdón adelante de todos, así a los gritos, para que el resto escuche que lo hizo 2 veces o 3 veces y el otro tenía que perdonar. O sea, está eso a veces en juego. Pero nosotros no hablamos de esto como un tema legal. O sea, lo importante acá es cómo uno se comporta en la vida todos los días, ¿no? Bueno, entonces, la segunda parte de lo que leí, la primera parte es la confesión, ¿no? Pero la segunda es un concepto que nos cambia el eje totalmente. Si no, bórrame ahora de tu libro el que has escrito. Y esto es un concepto de nuestra tradición tan importante porque es la primera vez que habla específicamente en este versículo mi cifreja, o sea, aparece la palabra sefer como una palabra central en nuestro pueblo, sefer. Y vamos a hablar un poquito de esta palabra que es genial. Sefer es libro, ¿no? Ustedes saben eso. Porque sipur, que tiene las mismas letras en hebreo, es la misma palabra, es un relato, un cuento. Pero mispar, que tiene la misma raíz, es número en hebreo. Y zafir, que es un diamante, una piedra preciosa, tiene las mismas palabras, las mismas letras. O sea que la misma palabra se usa para cifra o número, para cuento, relato o libro y para brillante. Piedra preciosa. Zafiro. Entonces, con esto los rabinos dijeron que en nuestra vida todos escribimos un libro. No solamente Marcela. Marcela no es la única autora de este grupo. Todos escribimos nuestro libro en la vida y todos tenemos la posibilidad o la bendición de estudiar un libro en nuestra vida. En el pueblo judío, la vida, algunos que vieron que hay alguna frase que dice que a veces la historia de una familia es el hilo de sangre de esa familia. Yo les diría que la historia de nuestro pueblo es la historia, es un hilo de tinta, no de sangre. Como metáfora, obviamente, de lo que somos como pueblo, que nos desarrollamos alrededor de la idea del libro como ese elemento que nos legó Dios, y acá aparece por primera vez como un texto de estudio, de interpretación, del libro como nuestra vida, es escribir nuestro libro en la vida, como libro con la idea de que seamos inscriptos en el libro de la vida, cuando llegamos a Rosh Hashanah y Yom Kippur y lo pedimos. O sea, como que venimos del libro de la Torá como origen, escribimos nuestro libro en nuestra vida y queremos ser inscriptos en el libro de la vida cuando esta vida termine.
Somos un hilo de tinta como pueblo. Y creo que en este concepto del pueblo del libro hay para mí un pequeño error en ese concepto, que alguien ya corrigió antes que yo, y que no somos el pueblo del libro, que si no me equivoco nos lo puso el Islam como concepto a nosotros. El pueblo del libro implica que nosotros veneramos un texto o un elemento. Nosotros somos el pueblo del estudio del libro, y en los últimos años diría yo que somos el pueblo de la interpretación del libro. El acto de estudio o el acto de interpretación nos pertenece y nos da protagonismo en esa definición. Ser el pueblo del libro es venerar un elemento. Y no me siento identificado con ese concepto. Sí me siento identificado en el concepto de ser el pueblo del estudio del libro o de la interpretación del libro. Y en esto quiero decirles algo que para mí es como central en la historia de nuestro pueblo, y es que nosotros, con esta idea de libro y de estudio del libro, establecimos en el Talmud hace 2000 años que nuestros chicos deben aprender de chiquitos a leer y a estudiar. Y era obligatorio para nuestros chicos desde la época del Talmud que los chicos de 6 y 7 años empiecen obligatoriamente a estudiar las letras, a leer y a escribir, y por supuesto a la Torá. Quiero decirles que el mundo occidental tomó esta misma medida en el siglo XVII. La diferencia es abismal. Y quiero decirles que la Edad Media se conoce como una edad oscura porque reinaba la idea de que el conocimiento, el estudio y el saber era para una minoría, no era para todos. Y el conocimiento y el saber era peligroso y te podía hacer daño. Y el pueblo judío mantuvo su amor al estudio, al conocimiento y al saber durante todo ese tiempo. Es uno de los factores que tal vez expliquen, uno de los millones, parte del antisemitismo. No es menor que nuestro pueblo haya decidido estudiar y leer y aprender en medio de una era oscura como fue la Edad Media, donde el saber y el estudio estaba mal visto. También practicábamos el comercio, que también estaba mal visto, y muchas cosas más. Pero, digamos, por eso digo, es uno de los tantos factores. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes piensan que el concepto de libro es un concepto importante en la historia del pueblo judío, acá tienen la fuente de donde sale. Acá se habla de Sefer, que lo escribió Dios, y que es como el versículo que da inicio a este concepto de libro, con esta palabra Sefer, para mí tan importante y central. Creo que Armando, ¿querés decir algo? Sí, vos, ¿por qué decís, el estudio genera antisemitismo? Y ya anteriormente habías dicho que no éramos el pueblo del libro, sino el pueblo del pacto. También, yo no digo que somos solamente, lo único que define a nuestro pueblo es el pueblo del libro, no. Son conceptos centrales, uno es que somos el pueblo del estudio del libro, y otro es que somos el pueblo del pacto, es para mí una centralidad absoluta, pero no son las únicas dos, Digamos, tenemos varias, son ideas que son para mí revolucionarias cuando trae el pueblo judío a la historia de la humanidad. Y respecto, la primera parte de la pregunta era... No, te muteaste. ¿Por qué el estudio genera antisemitismo? Perdón, ¿por qué estudio? Estoy leyendo una novela nueva que escribió Andrés Spokojny. No sé si alguien lo conoce. Recién empiezo, pero tiene como la sensación de ser una especie de La gesta del marrano. ¿Recuerdan la novela de La gesta del marrano de Marcos Aguinis? Bueno, esta novela que se llama, creo que... Esperen que ya se los digo, que lo tengo acá al lado mío. Esto que uno lee en Kindle es un problema porque nunca más aparecen los nombres del libro y te los olvidas.
La novela se llama El Impío. El Impío. Es nueva, acaba de salir. Puede ser que hagamos la presentación del libro en la, por eso la estoy leyendo para después saber si hacemos la presentación. Y si bien es una novela y todo, me parece que es muy descriptiva. Es de una familia de origen de España, que se fue a Portugal, volvió y ahora está en España en la época plena de la Inquisición, 1600, 1500 y pico, cuando hubo una época en la que pudieron volver judíos que se habían ido expulsados en 1492, pero ya como cristianos, o como nuevos cristianos. Y está el papá queriendo educar a sus hijos en un acérrimo cristianismo porque no quiere más que la maldición judía los persiga. Entonces va al cura, hace donaciones, quiere quedar bien con la iglesia donde él está establecido, quiere ser respetado, y entonces, como tiene hijos chiquitos, va al cura y dice, bueno, estuve pensando en mandar a mis hijos al mejor lugar de estudio, quiero que usted me recomiende, le parece que sea con los jesuitas, y el cura lo mira y dice, no, el estudio es peligroso, los libros son peligrosos, que venga a la parroquia, yo le voy a enseñar lo esencial y no hace falta nada más, porque el estudio te genera ideas, te hace pensar cosas y te puede volver a una persona con dificultades. Y me parece una buena descripción de lo que fue el conocimiento en la Edad Media. ¿Qué es el Renacimiento y después el Iluminismo? Es volver a descubrir el valor de ciertas cosas que habían aparecido en la época de los griegos y los romanos y que después toda la Edad Media se ocupó de combatir. Y el mundo musulmán quedó del lado del mundo que no tuvo iluminismo, que tuvo una edad de oro tremenda, porque ellos empezaron el Renacimiento antes que el mundo occidental. Digamos, el redescubrimiento de los griegos y de los romanos fue de los musulmanes, no fue del cristianismo. Digamos, los que descubrieron el valor de los filósofos, Aristóteles, Platón especialmente, fue Avicenna, Averroes, pensadores musulmanes del siglo X, XI, que volvieron a poner en valor algo que se había ocultado, que era la filosofía, pensar, estudiar, discutir. Y eso fue tomado por Maimónides, y eso fue tomado por la Iglesia, y de ahí llegó al Renacimiento y después al Iluminismo. No siempre la humanidad se enamoró del estudio, del pensamiento crítico y del avance de la ciencia. Gran parte de la historia fue que no, y la Edad Media fue una de ellas. Esperen que tengo un par de chats y seguimos. Las mujeres estaban exentas, se modificó. Bueno, en principio la obligatoriedad era de los hijos varones. Las mujeres en el origen no estaban obligadas, quedaba a criterio de cada padre, estudiaban, pero en otra, no juntos, digamos, y no al mismo nivel. Por supuesto que estamos hablando hace 2000 años, no podemos pretender demasiado. Pero no, las mujeres no tenían el mismo nivel. Hoy en día, depende en qué rama del judaísmo. En la nuestra están exactamente por igual, en el reformismo también. En la ortodoxia, la neo-ortodoxia más avanzada, lo está modificando cada vez más, y ya hay escuela de rabinas para mujeres que pueden estudiar todos los mismos textos que los hombres, pero son movimientos más incipientes dentro del ala ortodoxa. Avi dice que parece que volvimos a la Edad Media, esperemos que no. ¿Te acordás la numerología de Sefer? La calculamos en un segundo. La Samaj, Samaj es 60. La Pei es 80, estamos en 140. Samaj, Ain, Pei, Kuf, Reish. Y Reish es 100, ¿no? No, Reish es 200. Eso por hacer las cosas de memoria a veces uno puede fallar. Así que tenés 340, ¿no? Bueno, no sé si hay algo con eso también, puede ser que haya, habría que buscarlo. Bien, volvemos a la Torá, volvemos al Sefer, mejor dicho. Y ahora bórrame ahora de tu libro el que has escrito. Dijo Adonai a Moshe, a quien ha pecado ante mí,
habré de borrar de mi libro. Y esto es muy interesante porque ustedes saben que hay muchos castigos hasta acá que fueron como más globales. El diluvio, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, todas historias de la Torá donde una sociedad se pervierte a nivel tal que el castigo es colectivo. Todos son responsables, todos son culpables. Si vos sos parte de una sociedad y te dejaste llevar, es tu responsabilidad. No sirve decir, bueno, acá todos hacen esto, yo también. Ahora, cuando la transgresión, como este caso, no fue de todo un pueblo, porque aparentemente una tribu enseguida cambió de postura, porque aparentemente fueron algunos de los líderes que hicieron todo esto y no todos. En este caso, que todavía no se construyó una sociedad, porque están saliendo de la esclavitud y están atravesando el desierto y están recibiendo la Torá, Dios le dice a Moshe que el castigo no va a ser a los líderes o a todos o a los que son más responsables, sino a los que realmente transgredieron. Y dice que el castigo es, los voy a borrar de mi libro. Y esto refuerza la metáfora que hablábamos antes, ¿no? Cuando vos eliminás a alguien de tu vida, lo borrás de tu libro. Cuando vos te enojaste, alejaste, distanciaste, diferenciás de alguien, definitivamente lo borraste de tu libro. Es como la metáfora en la que Dios nos va a castigar a aquellos que no se comportaron correctamente. Y ahora ve, conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado. He aquí que mi emisario irá delante de ti, y en el día de rememorar, yo rememoraré sobre ellos su pecado. Y Adonai trajo mortandad sobre el pueblo porque hicieron becerro el que hizo Aarón. Entonces vamos a ver un poquito este final en el hebreo. Beata, lech neje et am al asher divarti lach. ¿A dónde tenés que ir? A la tierra prometida, al lugar que yo te mandé, y va a ir un ángel que vaya delante mío. ¿Por qué va un ángel delante de ellos? ¿Qué es lo que cambió acá? ¿Qué es lo que se rompió? El pueblo, al haber hecho el becerro de oro, le muestra a Dios, o le muestra a ellos mismos, se muestran a ellos mismos, que no están preparados, que no están a la altura. Y entonces la presencia de Dios se aleja de ese espacio, y por eso manda a un ángel, porque si no los va a consumir a todos. Y a mí me parece una idea fantástica. ¿Por qué? Porque a veces somos demasiado exigentes y no vemos que la distancia del otro hacia lo que nosotros tenemos como ideal es tal que a veces tenemos que dar un poco más de tiempo. Lo que hace Dios acá es decir, bueno, ¿no están preparados? Ok, en lugar de matarlos a todos, tomo un poquito de distancia yo. No me desentiendo, les mando a alguien. No es que no me importan más. Pero si yo me quedo, los voy a consumir a todos porque se van a seguir equivocando. Y cuando uno siente que tiene la razón y que el otro está mal, hay que tener mucha valentía para uno decir, bueno, yo sé que tengo razón, pero te voy a dar tiempo, porque no estás preparado. Hay que poder decir eso. Es un muy lindo ejemplo con los hijos. Cuando vos tenés hijos adolescentes, los adolescentes hacen de las suyas típicas. Vos tenés razón. Si tu hijo adolescente se emborracha, iba a decir se pone en pedo casi, digo esa cosa que no tengo que decir. Si tu hijo adolescente se emborracha,
Si tu hijo adolescente contesta mal, si tu hijo adolescente se levanta a cualquier hora en todo el verano y se duerme a las 7 de la mañana y se levanta a las 3, vos tenés razón. Pero el único camino entonces es imponer tu situación. O tal vez haya momentos donde tengas que decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Pero si me voy a quedar acá al lado tuyo, me voy a pasar castigándote, peleándonos y vamos a terminar odiándonos toda la vida. Bueno, a ver, te quiero cuidar. El ángel es el que te protege, el que cuida. El emisario este de Dios que pone es alguien para que te cuide. No es que me voy a desentender, pero te voy a esperar. Hasta que no crezcas un poco tengo que esperar. Porque no voy a lograr que dejes de hacer ciertas cosas. Y hay gente que no para de pelearse, que no para de confrontar, que no para de querer tener razón. Y no se trata siempre de tener razón. Sí, Patri. No estoy de acuerdo para nada con lo que estás diciendo, ¿eh? Porque estás muteada y no te entendemos. Pero si este hijo puede estar haciendo algo que lo pone en peligro, no me puedo poner a un costado. No, por eso dije que la metáfora del ángel es brillante, porque el ángel simboliza la protección. No, no es que no te Está proteja. bien, pero en la vida real, No, por eso yo puedo estar cerca en mi protección, no en mi deseo de que cambie ya. O sea, lo que muestra este pasuk, este versículo simbólicamente es, yo me hago cargo de la protección y del cuidado, pero te espero para que estés más preparado para lo que yo espero de vos. Que es un juego súper difícil, pero pasa en muchas relaciones, en amistades, en las relaciones laborales, con los hijos, pasa mucho, digamos. A mí también me gustaría que muchas cosas sean distintas a como son. Pero si yo me voy a pelear con todo el mundo que no estoy de acuerdo con cómo hace las cosas o cómo son las cosas, me voy a pasar la vida peleando. Y hay situaciones a veces en las que tengo que decir, bueno, está bien, tengo que entender que todavía no estás preparado, que no es el momento, que hay que esperar cuando llegue. Por eso digo, bueno, vos seguís caminando, yo te cuido y te espero. Esa sería la imagen de esto. ¿Esto no se contradice con todo lo que dijiste hasta ahora? Y puede ser. A ver, ¿a qué te referís, Tomás? Nadie resiste un archivo. ¿Por qué yo voy a tener que resistirlo? El pasuk, y de paso, como no quisiste leer el chiste, dentro de unos días podés capaz que vas a cambiar. ¿Cuál es el chiste? Ah, no lo vi. Capaz que a los 50 cambiás de idea. Perdón. No, me refiero al pasuk 33. Me hace ruido que ahí aparentemente, aunque vos después agregaste algunas cosas, Adonai dice que no, esto no va más. Y entonces no da pie a la posibilidad de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Era eso. Está bien, no está perfecto lo que marcás, Tomás, porque es así. Les voy a introducir ahora una visión un poquito más crítica de la Torá. Quienes estudian la Torá con una visión más crítica dicen que el concepto del perdón es un concepto que va a iniciar muy suavemente la Torá y va a evolucionar con los textos judíos posteriores. Que la Torá tiene mucho más castigo que perdón. Y que recién hay textos posteriores que van a invertir esa proporcionalidad. Nada es absoluto. En la Torá hay perdón y hay castigo. Pero según estos pensadores, es más fuerte la presencia del castigo que del perdón. En los términos que yo trataba de mostrar esto, es que hay un perdón a todo el pueblo como comunidad y un castigo puntual a los más afectados en la obra, en la tragedia. En términos, para que lo tengan proporcionalmente, lo saben. Hay 603.550 como responsables y hay 3.000 castigados. ¿Está bien? Ok, gracias. No, sigo, no. Con el chiste. Después del domingo vas a estar en condiciones. Me falta tanto para cumplir 50 que no sé, no puedo ni pensarlo. Falta un montón.
El ángel perdón, viene de ahí la idea del libro de la vida. No viene exactamente acá, pero sí acá aparece la idea de Sefer como fuerte. No está sacada acá después el tema del libro de la vida. El ángel no reemplaza a Moshe, que no puede concretarlo. No, el ángel viene a ocupar el lugar de Dios. Moshe sigue en su lugar, el que se va a alejar es Dios y el ángel va a ocupar ese espacio. El castigo es proporcional a la falta, siempre debiera ser. En este caso, está más complicado porque todavía no hay una ley entregada como para evaluarlo. Pero el castigo siempre debiera ser proporcional a la falta que esté hablando. Incluso, para hacer la semana pasada, hay veces que el castigo es ponerte una multa proporcional por encima de lo que vos hiciste. Por ejemplo, la semana pasada decía que si vos te llevaste un animal que no es tuyo, tenés que devolverlo más un 20%. O sea que el castigo a veces es una proporcionalidad de lo que hiciste mal y demás. Lo que pasa es que en algunos casos es muy difícil. La idolatría, ¿contra qué mide? ¿Cuál es la proporcionalidad de la respuesta? En la tradición judía de la Torá, idolatría es gravísimo. O sea, adorar a otro Dios es de las peores transgresiones que vos podés hacer, e incitar a que otros lo hagan es pena de muerte. O sea, es lo peor que podías hacer en aquel momento, en aquella época. El día de rendir cuentas es el juicio final. Lo que pasa, María, que hay que ver qué llamar juicio final, porque en la tradición judía lo que nosotros tenemos es que la idea de que presentarte ante Dios es cuando uno muera. Que el juicio final es cuando uno termina esta vida y va y se presenta ante Dios. No un final de la historia, sino un final de la vida de cada uno, como el espacio donde uno tiene que... Exactamente, eso es lo que dice la tradición, uno tiene que rendir cuentas en ese momento. Ahí está el nacimiento de las moratorias y punitorios, puede ser. Sí, Armando. ¿La idolatría es un pecado o la idolatría es un problema para la persona que lo practica? Porque para mí la idolatría es cuando uno le da el poder a otra persona o a un objeto mágico y se somete a esa persona o ese objeto. Es en detrimento de la persona, porque termina siendo esclavo de algo o de alguien. Pero o es un pecado. Cuando vos no comes callar, no le jodés la vida a nadie, Armando, igual es una transgresión igual. O sea, en tu vínculo con Dios es una transgresión absoluta y total. Cuando vos incitás a otros a hacer Avodat Zará, estás cometiendo una transgresión a Dios y a tu pueblo. Pero cuando la persona hace idolatría. Por eso, la persona que hace idolatría está transgrediendo una mitzvah con Dios. Si esa persona además hace que otros la vean y se contagien, está haciendo una transgresión con Dios y con el prójimo. Hoy el becerro de oro tiene otras connotaciones: dinero, sexo, drogas. Pone más cosas que me entusiasma, sí. Sí, obviamente que los dioses están presentes, admiramos, alabamos, deseamos cosas todo el tiempo. Esas son algunas de las que... Bien, entonces vamos a cambiar de capítulo para iniciar el 33 antes que terminemos nuestro encuentro de hoy, por lo menos dejarlo planteado. Espera, ¿te paso una pregunta antes de empezar? Por supuesto. Acá habla de una plaga, o sea que no solo los levitas mataron a 3.000 idólatras, no sé cómo decirlo, sino que aparte hubo una plaga que no dice bien qué pasó. Sí, la manera en la que murió la gente está revinculada a esto, porque acá dice mortandad. ¿Está bien? Esa es la gente que murió. Los muertos son esos, no hay otros muertos aparte. Por ahora no tenemos otros. Después veremos si hay otro más. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te preocupa, Pato? No, por eso te preguntaba lo de si el castigo es la proporcionalidad del castigo. O sea,
no solo no terminó ahí con los levitas matando a 3.000 judíos, sino que hubo algo más. Vamos a ver que en la salida de Egipto, en el desierto, va a haber varias plagas como castigos o como consecuencias de lo que haces. Es como, para mí, la metáfora, ¿no? Pues sabes que yo no leo la Torá como literalidad. Para mí la imagen que hay ahí de esa palabra mágica es que así como Dios quiso generar en el pueblo una idea de vida nueva, que quería que se expanda y se contagie entre todos. Cuando vos atentás contra eso en forma pública y notoria, estás generando una epidemia en sentido contrario. Justo ahora estamos con el tema este de la epidemia o la pandemia, ¿no? En el centro. Hay un libro de Gladwell, no sé si alguien lo conoce, quién es Gladwell. Se llama, en inglés es The Tipping Point, el punto clave. Como él analiza por qué las ideas en el mundo de la comunicación se transforman en epidemia o no. ¿Por qué algunas ideas se expanden por todos lados y otras no? Entonces, Pato, lo que para mí está en juego acá es que vos tenés que tener mucho cuidado con lo que haces, porque lo que vos haces puede generar una epidemia. Lo grave no es tu acto, sino cómo puede contagiar e influir al resto. No hablo de epidemia de un virus, no hablo de una epidemia en el comportamiento. Te voy a dar solamente el ejemplo con el que él abre el libro, pero porque es interesante para pensarlo desde otro lado también, ¿no? Él cuenta que en 1994 las Hush Puppies estaban en su declive absoluto. Ese año, todos saben lo que son las Hush Puppies, ¿no? Sí. Ese año se vendieron 30.000 pares de Hush Puppies en Estados Unidos y la empresa estaba a punto de cerrar esa división, de anularla y generar otros modelos de zapatos, ¿no? Por alguna razón que no sé, que nadie puede explicar, desde Hush Puppies, porque no hicieron nada, al año siguiente se vendieron casi 1 millón de pares, al otro año 4 millones, otro año 10 millones. O sea, se disparó la venta como si fuera una epidemia. Él empieza el libro intentando analizar qué pasó, no importa, aparentemente coincidió que algunos de los influencers de esa época, no había redes sociales todavía, no eran influencers, pero de los que marcaban tendencia fueron a comprar algunos pares, un diseñador usó un modelo Hush Puppy para una presentación, no sé, juntó 3, 4 cosas que pasaron y eso provocó. No importa el ejemplo, lo que te quiero decir, Pato, es que porque algunos locos sueltos compraron y usaron una zapatilla, la pusieron de moda, generás una epidemia con lo que haces. Entonces, que la respuesta a estos intentos de generar una epidemia en el pueblo judío, de creer en falsos dioses, tenga como respuesta una epidemia, es como decirte, mirá, tené cuidado lo peligroso de lo que estás haciendo. Por eso Abodá Zara, idolatría, es tan grave. Porque no le preocupa a la Torá que vos en tu intimidad tengas una creencia. Lo que le preocupa a la Torá es que contagies a otros y que establezcas una falsa creencia en otros. Y esto fue lo que hicieron los del Becerro de Oro. Establecer una epidemia. También vos habías dicho que era el tema de Jesús, que él inició una epidemia. Absolutamente. Lo que pasó con el cristianismo es una epidemia de una idea. Es más, es una pandemia lo que hizo el cristianismo, porque fue a nivel mundial y en forma imposible de frenar. Y es súper interesante leer los libros que hay de por qué. ¿Quién puede explicar por qué el cristianismo tuvo el éxito que tuvo y el judaísmo no lo tuvo? Si el cristianismo es un desprendimiento del judaísmo. ¿Qué cambió, qué hizo y cómo ellos lograron que un montón de paganos sean cristianos y también que algunos judíos dejen el judaísmo por el cristianismo? Porque el cristianismo está lleno de ex judíos. Es más fácil. Bueno, es una respuesta muy simple para un tema muy profundo. Yo puedo decirte algo que opino por ahí. A ver. Era mucho más fácil en sentido como decir, y no había que estudiar. Jesús no los hacía estudiar, los hacía. También es eso. El pueblo nuestro que vos decís antes del estudio, hay que tener voluntad, ganas, leer, estudiar, interpretar.
estamos 100% de acuerdo, pero como dice Roberto, no es que está mal la idea, sino que le falta un montón. O sea, es una simplificación como cuando uno quiere explicar un tema complejo. Es cierto, pero hay muchos factores más. Ser judío, para sintetizar una idea y cerrar el encuentro de hoy, para algunos autores, es un ideal imposible de refutar, pero imposible de cumplir. Es esa imagen de algo que debiera ser, pero que vos no estás a la altura del esfuerzo para lograrlo. Entonces el cristianismo se quedó con todo lo que entendían que era superador del judaísmo respecto a los paganismos y a las mitologías antiguas, y le eliminó todo lo que hacía dificultoso su cumplimiento, su observancia. Le quitó todo lo que implicaba un verdadero sacrificio en tu vida. Entonces, lo que quita no es el estudio, es el concepto de mitzvah. El cristianismo anula la idea de mitzvah. Y entonces anula la obligatoriedad de esto, de aquello, del otro. No es solamente el estudio, no es solamente... Es todo lo que... Por ejemplo, te eliminan el Brit Milá, te eliminan el Shabbat, te eliminan el Kashrut, te eliminan la minuciosidad de cada festividad. Pero se quedan con todo lo que la Torá y el judaísmo tenía de avanzada en muchas cosas. Pero además, le ponen todo lo que implicaba un esfuerzo de abstracción, no solamente de cumplimiento. Entonces todo lo que estaba prohibido en el pueblo judío y te obligaba a vos a un refinamiento de abstracción de tu mente, lo pueden hacer más concreto. Y entonces aparece la idea de santos, y aparece la idea de imágenes, y aparece la idea de un montón de conceptos, que además después traen quilombos internos, porque parte de esa misma iglesia no quería las imágenes, y por eso tiene el cisma después dentro de la iglesia. Entonces es como un fenómeno súper complejo en sí mismo, pero es muy interesante pensarlo, porque el judaísmo nunca logró expandirse en su idea hacia afuera, y el cristianismo se expandió en un mercado mundial, logrando tener clientes por el 30%, tener el 30% de la población mundial de clientes. Y nosotros somos el 0,00. Así que como caso... ¿Puedes explicar el tema de la abstracción? No lo entendí bien. Que el cristianismo... El judaísmo te pide que creas en un Dios que no puedes ver, que no puedes representar, que no puedes tocar, que no puedes nombrar. Es una abstracción total y absoluta, y te prohíbe, que tengas cualquier tipo de imagen o de intermediario. Y eso es un desafío de abstracción. El cristianismo sacó todo eso y dijo: tené intermediarios, tené imágenes, nombrá a Dios y representalo, ponelo, pintalo, esculpilo. Esa es una diferencia enorme. Digamos, en un caso hay una necesidad de abstraerte de todo, y en el otro tenés todo al alcance de la mano. Bueno, amigos... Y decime, Fabián, perdón, y el Islam, que insiste en la abstracción, también triunfó. En el Islam está toda la imagen prohibida, lo concreto está prohibido, y sin embargo triunfó. Lo que pasa es que en el Islam tendríamos que pensar en otra... ahí lo novedoso fue otra cosa, porque ya estaba el cristianismo en juego. Ya el mundo ya había tomado el cristianismo como mayoría, y ya la idea del monoteísmo y del cristianismo estaba expandida en el mundo. El Islam nace como una fuerza conquistadora, y tiene un éxito arrollador porque conquista la mayoría del mundo occidental y oriental de aquel momento conocido. O sea, piensen que llegó hasta España, sur de Francia y todo el norte de África, y se fue hasta la India, y conquistó todo en el camino. O sea, fue una fuerza arrolladora de conquista, y después de imposición. Y desde esa conquista e imposición desarrolló lo que en aquel momento fue la cultura más avanzada del mundo. Entonces ya estamos hablando de otro fenómeno post-cristianismo. Bueno, amigos, los saludo porque ya estoy viejito. Me lo recordó ya un par de veces Tomás. Así que los que quieran nos esperamos mañana en Shabbat, y los que tengan ganas el domingo tenemos un encuentro
de clasecita para festejar mi cumpleaños. Así que los que quieran, los espero en uno o los 2 lugares. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Chau, chau. Buenas noches. Gracias. A todos. Gracias. Gracias.